Vamos con esta opción B del examen de selectividad de hace 10 años, del año 14-15, ya lo hemos comentado en los anteriores vídeos. Este es el formato de examen de selectividad que durante muchísimo tiempo estuvo activo. Se podía elegir un formato A3 o el otro, opción A, opción B, y siempre ese formato venía con un problema y dos ejercicios. Normalmente, bien fuese como problema o bien fuese como ejercicio, aparecía el diédrico. En este caso, en esta opción B, el alumno no puede eludir el diédrico, como podéis ver, no va a poder eludirlo, no se podía eludir entonces, se consideraba que el diédrico, bueno, dada su importancia, pues tenía que aparecer de algún modo. Y también, curiosamente, como dato curioso, aparece este problema de enlaces como problema. El enlace eran unos ejercicios dedicados a las tangencias. Normalmente problemas de tangencia simples, no son problemas de tangencia muy difíciles, que se le dio bastante importancia y desapareció. Desaparecieron los enlaces, los quitaron. Desconozco el motivo de esta decisión. Es verdad que se le dio más importancia a las tangencias a partir de ese momento. Pero en este caso le dan tanta importancia que los enlaces aparecen como problema a 4 puntos. La justificación de que es que le tengo que cambiar la mina al compás, por eso este paro. La justificación de que este problema de tangencias simples pase a ser un problema a 4 puntos es por el gran consumo de tiempo que tienen estos ejercicios. No son difíciles, pero necesitan de mucho tiempo para ser finalizados. Tiene su pequeño truquito porque va a haber algún alumno inocente que lo que va a hacer es coger estas medidas y las va a poner aquí. Y no es así. Esto es un dibujo del cual no te indican la escala, pero no está escala 1-1. Sin embargo, todas las medidas están ahí indicadas. Bueno, vamos a comenzar. Comenzaríamos con ese primer arco, nos dan el punto A aquí y nos dicen que ese primer arco, bueno, no, antes de eso tengo que hacer otra cosa. Y es trazar esa línea horizontal que va a ser también sobre lo que se va a construir todo el trazado, ¿no? Esa línea horizontal que pasa por el punto A. Bien. Y ahora ya sí, puedo comenzar. Nos dicen claramente que esto mide 8,5, que ya es mala leche, ya podían decir 8 o 9, pero bueno, 8,5. 8,5 a un lado y 17 para el otro. Luego 17,5 para aquí. Y supongo que para el otro lado también 17,5 y aquí 8. Son medidas pequeñas, pero donde es 8,5 aquí es 6. O sea, es un poquito más grande. Y como os digo, veréis que estamos ante ejercicios de tangencia bastante simples. Bueno, vamos allá. Comenzamos con una semicircunferencia de 8,5 milímetros de radio.
he cometido un error. He medido los 17,5, pero se me ha olvidado el arco ese de ahí. Es que el enunciado tiene su pequeña trampa, porque si nos dice que hay que hacerlo a escala 1, ya os digo que cuando se hizo este examen, más de un chaval se pensaría que efectivamente había que hacerlo tal cual estaba esto. Y esa es un poco la trampa que tiene este ejercicio. La otra trampa sería el gran consumo de tiempo que va a tener este ejercicio, porque es un ejercicio lento. De hecho, ya veis que yo me he puesto a hacerlo y ya he tenido que corregir alguna cosa, pues por falta de atención. Otra cosa que nos dicen en estos ejercicios, y es importante, es que tenemos que dejar constancia de todo el trazado que hagamos. Bien, entonces ya tenemos ese primer arco. Este sería el punto de enlace, una tangencia entre ese arco y el otro arco, el de 8 milímetros. Para eso, como los centros y los puntos de enlace tienen que estar alineados, no hay ningún problema. De este otro arco también conocemos centro y radio, por lo tanto ningún problema tampoco. Lo mismo que este de aquí y este otro de aquí. Se me está cerrando el compás según voy trazando. Odio este compás. Me voy a tener que comprar un compás nuevo, a pesar de que este es un viejo conocido que llevo con él desde los años 80, pero no me gusta la construcción que tiene este compás. Voy a borrar esto. En cambio, lo que sí que me gusta es la calidad del papel de los exámenes de selectividad. Este es un examen auténtico. Los alumnos tenían esa buena costumbre de que cuando se presentaban al examen de selectividad intentaban traerme un examen, bien fuese la opción que ellos no habían elegido, o bien fuese que pudiesen coger de la mesa algún examen. Yo siempre se lo recordaba, digo, mira, ahora mismo vosotros vais a selectividad bien preparados, gracias a que vuestros compañeros, cuando han estado en cursos anteriores, han traído los ejercicios, así que vosotros haced lo mismo. Y lo han hecho. Lo que pasa es que con el tiempo también eso ha perdido importancia, dado que se empezaron a publicar en formato PDF esos exámenes. Bueno, ahora llegamos a otro punto. Llegamos a otro punto en el que el centro de esa circunferencia, que es tangente y que luego me va a regir el trazado de estos pequeños arcos, ese centro tiene de radio 24, pero está tangente a este otro radio 8,5, por lo tanto, y además vemos que está sobre la perpendicular. Entonces es muy fácil, solamente medir 24 a partir de aquí. Y ahora trazaremos, por cierto, voy a medir también el de 16.
para ir avanzando también. Voy a trazar de un modo, un trazado provisional, un trazado fino, porque esto no es lo que parece. Vengo a decir que los puntos de enlace no son este y este, habrá que obtenerlo. Bien, pues ahora tengo que obtener la posición de ese centro del radio 10. Para eso yo tengo que saber que tiene que ser tangente a esta línea horizontal imaginaria que tendré por aquí. Por lo tanto, tiene que estar a 10 milímetros en la paralela, a 10 milímetros, y luego tiene que estar en la suma de 24 más 10. Así que voy a poner 10 milímetros más para acá, para trazar la circunferencia, y también aquí para arriba, estos otros 10 milímetros. Y ahora voy a trazar esa paralela. Y luego trazaremos ese arco concéntrico que también tenemos que trazar fino, que nos va a dar la posición aquí de un centro y aquí del otro centro. Pero no hemos acabado. Tenemos que encontrar los puntos de enlace. En el caso del punto de enlace con las rectas es la perpendicular, porque sabéis que el radio que va hasta el punto de tangencia va a ser perpendicular. Y en el caso del punto de enlace con la circunferencia, sabemos que los centros y el punto de enlace van a estar alineados. Así que uno los dos centros y me va a dar en la circunferencia los puntos de enlace. Sería aquí y aquí. Estos serían los puntos de enlace, aquí y aquí. Y ahora ya sí, con un radio de 10 puedo trazar, lo marqué aquí, con un radio de 10 pinchando en este centro, podré trazar ese arco que enlaza esto con esto. Y lo mismo al otro lado. Porque hasta este punto la figura es simétrica. Este compás, este compás, este compás. Bien, ya llevamos ese trozo de la figura. Y como os digo, de momento no hago este arco ni este otro porque aquí hay más cosas que hacer. Pero de momento no voy a poder hacerlas. Tendré que situarme también este otro arco de 15. Para eso nos dicen que tenemos una línea que forma 60 grados con la horizontal. Esta línea forma 60 grados y que va a tener una longitud de 70. 70. Bien. En ese punto vamos a tener un centro y hay un arco 1 de 15 y otro de 7. De modo que lo voy a hacer pues como hemos hecho hasta ahora, unos arcos provisionales sin apretar mucho el compás.
Y ahora voy a hallar, primero que nada, voy a hallar este arco de radio 30. Para hallar ese arco, el centro de ese arco de radio 30, pues yo voy a necesitar sumar a 15 50, o sea, sería 65. O sea, porque claro, como los centros y los puntos de enlace van a estar alineados, pues los dos centros van a estar separados, la suma de los dos radios. Y aquí 24 más 50, que es 74, perdón. 24 más 50. Y ahora, arco pinchando aquí arriba con esa suma de, como os he dicho, de 50 más 15, o sea 65, y arco pinchando en este otro con esa suma de 24 más 50. De tal modo que el centro de ese arco de 50 va a estar aquí, y ahora obtenemos los puntos de enlace. Para obtener los puntos de enlace, otra vez unimos los centros, y eso nos va a generar aquí punto de enlace, aquí punto de enlace, y luego, como también este otro arco es concéntrico con ese, también aquí y aquí, que ya veremos qué tal se maneja esto, porque 15 menos 7 es 8, 24 menos 16 también es 8. Sí, en teoría tiene que quedar bien. Así que cogemos esa medida de 50 con el compás y trazamos este arco de enlace. Por eso son enlaces, porque enlazan. La diferencia entre una tangencia y un enlace es que en las tangencias consideramos circunferencias completas, en cambio en los enlaces se consideran arcos. Me faltaría remarcar ese trocito pequeño que queda ahí, pero nos falta un elemento. ¿Qué elemento nos falta? Pues estas líneas rectas que enlazan esto con esto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es una tangente interior. Para hacer la tangente interior se hacía la suma, si no me equivoco, espero no equivocarme, si me equivoco pues a borrar y a rehacer. No, era la resta, entonces tenía que trazar, claro, era una transformación en la cual, si tú tienes esto aquí así y esto aquí así, la tangente va a ser así, y entonces lo que haces es trasladar aquí esto así de este modo, y esto va a ser la resta de los dos, y era la resta. Por lo tanto tenemos que restar la 24,15. Pequeñito, no me gusta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Trazamos esa circunferencia auxiliar. Veis que es un ejercicio que el valor de estos 4 puntos viene dado por la dificultad del trazado, pero no porque sea difícil hacerlo, sino por lo pequeño y la cantidad de líneas. Llevamos 19 minutos y veis que hasta este momento no hemos hecho nada que sea difícil. Todo es bastante fácil, pero tiene su trabajo. Bien, pues a estos dos centros le hago la mediatriz. Esa mediatriz básicamente para obtener el punto medio de los dos centros, y ahora pinchando en ese punto medio pues trazaremos la circunferencia que va a pasar por los dos centros. Y esa circunferencia me va a dar este punto aquí,
y ese punto aquí es el que al prolongarlo me dará los puntos de tangencia en las dos, y la paralela por el centro me va a dar los puntos de tangencia en la otra, y correcto, este va a ser el punto de tangencia. No, hombre, no, así y así. Ah, sí, lo he hecho bien, de tal modo que los puntos de enlace serán aquí, aquí, y luego tendré que prolongar la recta para obtener el otro. Así que este va a ser el enlace de esto, correcto. Y este será el enlace del otro, con sus puntos de enlace aquí y aquí. Y ya lo que me falta es trazar los círculos en más oscurito. Este círculo de 7. No hay que trazar círculos, sino hay que trazar arcos. Este arco que viene desde aquí hasta aquí. Luego este de 15 que vendrá de aquí hasta aquí. Luego este de 16 que vendrá desde aquí hasta aquí. Por último este de 24 aquí y aquí. Repasamos que no nos falte ningún elemento. Está todo. Veis que no hemos hecho nada más que ejercicios de tangencia muy simples, casos de dos circunferencias tangentes, conociendo los radios, circunferencia tangente a otras dos, conociendo los radios y los centros de las dos iniciales, circunferencia tangente a una recta y otra circunferencia, recta tangente exterior a dos circunferencias. Son los casos de tangencia más simples y que se solucionan por métodos geométricos simples. Nunca se planteaba solucionar estos problemas de tangencia teniendo que emplear potencia o inversión. Muy bien, pues aquí veis que hemos tardado 23 minutos en hacer este ejercicio con toda tranquilidad, pero reconocemos que el ejercicio tiene su complejidad por la cantidad de líneas que hay que trazar y por la cantidad de cosas por las cuales te puedes despistar. Por cierto, no he marcado aquí los puntos de enlace, serían este y este, como nos indican los centros. Supongo que será conveniente, estos también, digo que será conveniente ponerle a los centros, marcarlos como O y a los puntos de enlace como E. Pero ahí lo tenéis. En estos ejercicios, por supuesto, nunca hay que borrar las líneas de trazado. Tiene que quedar perfectamente claro que no has hecho esto a ojo. Y a pesar de la pequeña variación de medida, bueno, veis que queda el ejercicio un poquito más grande. Yo creo que no llega a ser una escala de 3 medios, es un poquito más, poca cosa más, claro, porque si tú esto mide 6 y luego pasa 8 y medio, pues sería 8 y medio dividido entre 6, pues aproximadamente 8, 6, 17 doceavos la escala de ampliación. Bueno, no, miento, sería un 16, perdón, 12 17avos, una escala de reducción, porque este está a 1, 1 y este sí está reducido. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día seguiremos con el ejercicio de diédrico.